Nadie se fijó en el chico la primera vez que se coló en el zoo. Era poco más de medianoche, la hora en que incluso los guardias de seguridad se descuidan y las calles se vuelven silenciosas. El viento invernal golpeaba las vallas, haciendo sonar las cadenas y agitando las hojas, pero por lo demás, el lugar estaba quieto. Y el niño era pequeño. Delgado. Rápido. Trepó por el muro trasero, cerca del cobertizo de mantenimiento, utilizando un hueco en los viejos ladrillos que llevaban allí años. Luego se dejó caer silenciosamente por el camino de grava detrás del recinto de los elefantes y desapareció entre las sombras. Llevaba una sudadera con capucha demasiado grande, vaqueros rotos y zapatos con las suelas despegadas. Llevaba una linterna colgada de la muñeca con un cordón. No la encendió. No le hacía falta. Sabía a dónde iba. No era su primera vez. El zoo de noche no se parecía en nada al de día. No había multitudes. Ni niños gritando. Ni envoltorios de bocadillos ni flashes de cámaras. Solo respiración. Lenta, profunda, rítmica. La de los animales dormidos, agitándose en sus nidos o recintos, soñando sus sueños salvajes. Y en algún lugar cerca del extremo del recinto, pasada la casa de los monos, pasada la cúpula de los reptiles, más allá de la estatua de hormigón agrietada de una jirafa, estaba el recinto de los tigres. El cartel decía: peligro. No acercarse. El animal es impredecible. Pero el chico no se detuvo. Caminó directamente hacia el muro exterior, luego hacia la puerta de servicio lateral donde los cuidadores a veces llevaban comida. No estaba cerrada, en realidad no. Solo estaba cerrada y oxidada. Se deslizó hacia el interior. El recinto era enorme, una mezcla de rocas falsas y tierra de verdad, con hierba alta a ratos y una única cueva baja en el extremo más alejado. Los árboles bordeaban la pared del fondo, separándola de la valla. El chico no hizo ningún ruido. Se limitó a cruzar el patio, despacio, deliberadamente, y se sentó con las piernas cruzadas en la tierra, cerca del borde de la cueva. Esperó. Y el tigre llegó. Se movía como la niebla, silenciosa, pesada, poderosa. Naranja y negro, con una mancha blanca en una mejilla. Tenía el ojo izquierdo nublado y cojeaba ligeramente al andar. Era vieja. Desgastada. Pero cuando se asomó a la luz de la luna, parecía sacada de un cuento, una reina caída de un reino olvidado. El chico no se inmutó. El tigre se detuvo a unos metros. Entonces, como cada noche, se tumbó a su lado. Y el niño empezó a hablar. No hablaba alto. Y nunca la tocó. Solo le contó cosas. Cosas calladas y rotas. Sobre su madre, que trabajaba de noche y apenas volvía a casa. Sobre la escuela, donde nadie escuchaba. Sobre el hombre que vivía en su casa, pero que ya no vivía. Sobre cómo no lloró en el funeral a pesar de que todos los demás lo hicieron. Sobre cómo nadie le había escuchado como ella. Eres la única, susurró. El tigre respiraba lenta y profundamente. Nunca gruñó. Nunca siseó. Nunca se apartó. Solo escuchaba. Todas las noches. Nadie en el zoológico lo sabía. No al principio. Pero entonces alguien empezó a notar cambios. La tigresa, se llamaba Raya, había sido calificada de inmanejable, tras un incidente ocurrido 5 años antes. Había sido rescatada de un zoológico privado en el extranjero, donde apenas sobrevivió al vuelo. Cuando llegó, rechazó la comida. Gruñía a los cuidadores. Atacó las paredes de su recinto. Una vez se abrió la pata intentando escarbar bajo la valla. El veterinario dijo que no duraría. El personal acordó darle espacio. Contacto mínimo. Sin visitas. Ninguna interacción directa. Y sin embargo, ahora estaba comiendo. Ronroneando, suavemente, por las mañanas.
descansando cerca de las paredes exteriores como si estuviera esperando algo. Y cuando los cuidadores entraron, ella no arremetió. Ella miraba. Tranquila. Concentrada. Cambiada. Fue María, la cuidadora jefe, quien lo descubrió. Llegó temprano una mañana para hacer su ronda y encontró huellas extrañas cerca de la puerta de alimentación. Pequeñas. No eran de animales. No eran del personal. Comprobó la imagen de la cámara. Al principio, no había nada. Luego rebobinó hasta las 2:14 de la mañana. Una sombra. Humana. Pequeña. Deslizándose a través de la puerta. Casi se le cae la tableta. Llamó a seguridad. Comprobaron las cerraduras. El chico nunca había activado los sensores. Evitó las puertas principales, los cables de disparo, las luces de movimiento. Ni siquiera dejó basura. Solo huellas. ¿Y el tigre? Lo seguía con la mirada como si fuera algo sagrado. María no se lo dijo a nadie. Todavía no. En lugar de eso, la noche siguiente, esperó. Se sentó detrás de la pared de roca, escondida, envuelta en una manta. A las 2:07 de la mañana, lo vio. La misma ropa. El mismo andar. Recto a través de la hierba, silencioso como un fantasma. Vio cómo se sentaba. Y cuando Raya se acercó a él, se tumbó a su lado como una madre junto a su cachorro, María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Esperó. Escuchó. Le estaba contando una historia. Algo sobre un recuerdo, un parque, un columpio, un perro que solía tener. Dijo que al perro le daban miedo los truenos y que siempre se metía debajo de la cama. Dijo que echaba de menos a ese perro más que a nada. Creo que tú también echas de menos a alguien, dijo. Por eso somos iguales. A María se le cortó la respiración. Se levantó lentamente. El chico se giró, sobresaltado. Sus ojos se abrieron de par en par asustado. Se puso en pie de un salto. Espera, dijo ella suavemente. No estoy enfadada. El chico se quedó inmóvil. No deja que nadie se acerque, susurró María. Pero a ti te deja. El chico no habló. Miró al tigre. Raya miró a María. Luego volvió a él. Y le lamió la mano. María no llamó a seguridad. No levantó la voz. Se limitó a dar un paso atrás y sentarse en el borde de la roca, con los brazos apoyados en las rodillas, observando al chico con la quietud en la que solo los animales suelen confiar. El chico parecía dispuesto a salir corriendo. Pero Raya no se movió. Exhaló suavemente por la nariz, no fue un gruñido ni una advertencia. Era más bien una señal de tranquilidad. Parpadeó, lenta y pesadamente, y volvió a darle un codazo en la mano. Y el chico se quedó quieto. Se giró ligeramente hacia María, cauteloso, con voz apenas audible. ¿Vas a denunciarme? María negó con la cabeza. No. Esta noche no. El chico tragó saliva. No he roto nada. Lo sé. Ella me deja venir. Ya lo veo. El chico dudó. No le gustan los demás. María asintió lentamente. Es verdad. Hubo un silencio, pero no fue incómodo. Era denso, con capas, como si el espacio entre ellos hubiera estado guardando una historia y ninguno de los dos quisiera romperlo demasiado deprisa. Finalmente, María preguntó, ¿cómo te llamas? Jamie, dijo él. Jamie Reyes. Ella sonrió. Yo soy María. Jamie asintió nervioso. ¿Trabajas aquí? Sí. Portera jefe. Ah. María sonrió de nuevo. Nunca lo había hecho antes. Jamie la miró. ¿Qué? Dejar entrar a alguien. No desde, nunca, en realidad.
Jamie se volvió hacia el tigre. No es mala. La voz de María se suavizó. No. No lo es. Simplemente, recuerda. María parpadeó. Las palabras cayeron pesadas. Jamie no las explicó, pero no hizo falta. María había visto esa mirada en los ojos de Raya todos los días durante 5 años, una mirada no de agresión salvaje, sino de algo más profundo. Un reconocimiento herido. El tipo de dolor que no gritaba, sino que esperaba. Creo que recuerda a alguien a quien ha perdido, dijo Jamie. María no contestó. Porque la verdad era que ella también. No se quedaron mucho más esa noche. María acompañó a Jamie hasta la puerta exterior y vio cómo desaparecía por el camino trasero, deslizándose por el hueco del muro como había hecho cientos de veces. No lo siguió. No lo denunció. Necesitaba tiempo para comprenderlo. A la mañana siguiente, revisó todos los registros que tenían. Imágenes. Registros de alimentación. Tablas de comportamiento. Ahí estaba, claro como el agua, desde la semana en que Jamie empezó a entrar a hurtadillas, la agresividad de Raya disminuyó. Sus patrones de sueño mejoraron. Su apetito se estabilizó. No solo había tolerado al niño. Había cambiado. La Junta del Zoo se enteró una semana después. No por María, sino porque un nuevo interno de seguridad captó la misma grabación en la cámara interna y la marcó. Reunión de emergencia. Voces airadas. Preocupaciones legales. ¿Sabes lo peligroso que es eso? ¿Y si el niño se lastimó? Es una depredadora, no una mascota. María no discutió. Se limitó a mostrarles las imágenes. El niño sentado junto a Raya. Ella apoyando la cabeza cerca de su pie. El silencio. La quietud. La escucha. El presidente de la Junta, un hombre alto con ojos cansados y una corbata demasiado apretada, se frotó las sienes. Tenemos que encontrar al chico. María habló en voz baja. Ya lo he hecho. Las cabezas se giraron. ¿Lo sabías?, espetó uno de ellos. Vi cómo ocurría. Permitiste que un menor no autorizado. Escuché, cortó María. Por una vez, no hablé, ni presenté informes, ni entré en pánico. Solo, observé lo que le daba. ¿Y qué es eso?, preguntó alguien con amargura. María hizo una pausa. Luego dijo, paz. No cerraron la sesión, todavía no. Preguntaron el nombre del chico, la dirección, la escuela. María solo dio lo que sabía. Prometió que se encargaría personalmente. Nada de policía. Sin prensa. Solo, tiempo. Esa noche, esperó cerca de la pared del fondo. Y justo después de medianoche, Jamie llegó. Se congeló cuando la vio de nuevo. Pero ella le hizo señas para que se acercara. Tengo algo para ti, dijo, sacando un pequeño termo de su bolso. Cacao caliente. Con malvaviscos. Jamie lo cogió sin hablar. Se sentó en la roca. Ella se sentó a su lado. Trabajas mucho hasta tarde, murmuró. Así es. Jamie miró hacia el recinto. Ya estaba despierta, dijo en voz baja. Creo que sabía que iba a venir. María sonrió. Siempre lo sabe. Durante las noches siguientes, siguieron un ritmo. Jamie venía. María esperaba. A veces hablaban. A veces no, a veces Jamie le contaba historias a Raya, sobre el gato del vecino, sobre el niño del colegio que le tiró el almuerzo, sobre la foto de su madre que guardaba doblada en el zapato. Otras veces se quedaba sentado. María aprendió más en esos silencios que en años de notas de veterinaria. La madre de Jamie trabajaba de noche como limpiadora. Su padre llevaba 2 años desaparecido. No muerto, aclaró Jamie una vez, solo, desaparecido a propósito. Vivía casi siempre solo.
sin amigos, sin hermanos. Pero no sentía lástima por sí mismo. Dijo que Raya tampoco necesitaba lástima. Solo necesita a alguien que se quede. A María se le hizo un nudo en la garganta. Una noche, cayó una tormenta. Una lluvia torrencial. Truenos como montañas cayendo. María estuvo a punto de no venir. Pero Jamie sí. Se quedó empapado delante del recinto, con la capucha pegada a la cabeza y las zapatillas chirriando. Y salió Raya. Odiaba las tormentas. Siempre las había odiado. Solía arañar las paredes cuando había truenos. Pero esta vez, se dirigió directamente hacia Jamie y se tumbó a su lado, con el agua goteando de su pelaje y los ojos cerrados. María se quedó bajo el toldo del portero y observó, con las manos apretadas. Y fue entonces cuando tomó la decisión. A la mañana siguiente, María presentó una propuesta a la junta. Era sencilla. Dejar que Jamie visitara a Raya de forma supervisada, segura y programada. No un truco publicitario. No para giras. Solo para ella. Para ellos. La junta se resistió. Pero entonces ella les mostró las estadísticas. Nivel de agresión, 89% menos. Apetito, estable. Tolerancia social, en aumento. Uno de los veterinarios veteranos añadió en voz baja, es como si hubiera encontrado a su cachorro. Eso llamó su atención. 2 días después, la Junta aprobó un programa piloto de visitas privadas supervisadas. Jamie no entró a hurtadillas esa noche. Entró por la puerta principal. Por primera vez, alguien le estaba esperando. La primera visita oficial de Jamie al recinto de Raya no tuvo nada de oficial. Seguía llevando la misma sudadera con capucha, seguía caminando con los hombros ligeramente encorvados hacia adelante como si esperara que alguien lo detuviera. Pero esta vez nadie lo hizo. La puerta se abrió para él, y María era quien la sujetaba. Llevaba un nuevo cuaderno de bitácora. La palabra, observación, estaba escrita con un gran rotulador rojo en la parte delantera. Alguien de administración había insistido. A María no le importó. Sonrió a Jamie y le dijo, lleva todo el día esperando. Jamie no contestó, pero había un destello de algo detrás de sus ojos, no de excitación ni de orgullo. Algo más tranquilo. Alivio. Atravesó el recinto con la misma confianza tranquila de siempre, sus pasos cuidadosos, sus ojos ya en la sombra de la cueva donde Raya solía descansar. Ella estaba allí, estirada en la hierba justo fuera de la guarida, levantando la cabeza en cuanto lo vio. Sin gruñidos. Sin tensión. Solo ese sonido bajo y lento del que María solo había leído en los libros de texto. Significaba confianza. Significaba bienvenida. Significaba, en un lenguaje más antiguo que las palabras, eres mía y te conozco. Jamie tampoco habló. Se limitó a sentarse con las piernas cruzadas, esta vez más cerca, a solo unos metros de ella. María se quedó atrás, observando desde el otro lado de la verja, sin interferir. Jamie metió la mano en la mochila y sacó algo envuelto en una toalla suave. Un cuaderno de dibujo. Empezó a dibujar. Sin hablar, sin inquietarse. Solo dibujaba. Raya permanecía inmóvil, respirando lenta y profundamente, moviendo la punta de la cola cada pocos minutos. El cielo estaba despejado, una brisa cálida se movía entre la hierba y, por un momento, el zoo desapareció. Las vallas se desvanecieron, la ciudad más allá de los muros enmudeció, y solo había esto, un niño y un tigre y algo invisible y sagrado entre ellos. Al cabo de 1 hora, María llamó suavemente desde la puerta, 5 minutos más. Jamie asintió pero no habló. Antes de irse, se levantó y miró al tigre. Nos vemos mañana, susurró. Raya parpadeó lentamente y apoyó la cabeza en las patas. Jamie se dio la vuelta y salió. Llevaba el cuaderno bajo el brazo. María no pidió verlo. No tenía por qué.
Esa noche, alguien publicó una foto en las redes sociales. No era del interior del recinto, eso habría sido una violación. Era desde una torre de observación cercana. El pie de foto decía: el susurrador de tigres, Raya por fin ha encontrado la paz. La foto mostraba a Jamie, silueteada por el sol, sentada junto al tigre como si estuvieran hechos del mismo momento. Se hizo viral por la mañana. Al mediodía, la bandeja de entrada del zoo estaba inundada. Los medios de comunicación llamaron. Los foros sobre comportamiento animal se encendieron. ¿Es seguro?, preguntaban algunos. ¿Por qué se deja entrar a un niño con un depredador?, preguntaban otros. Pero otros tantos se asombraban: es lo más bonito que he visto en todo el año. Los animales saben. Ese niño tiene un don. Jamie no sabía nada de esto. No tenía teléfono. Ni internet. Solo se enteró de que algo era diferente cuando llegó al día siguiente y vio a un grupo de personas de pie fuera de la puerta, cámaras, teléfonos, susurros. Uno incluso intentó llamarle. Se quedó paralizado. María se interpuso entre ellos y le acompañó rápidamente, con voz tensa. Lo siento. Alguien ha filtrado la foto. Se ha ido de las manos. Jamie no dijo nada. Miró hacia Raya, que ahora caminaba lentamente, inquieta por el ruido adicional. ¿Podemos cancelarlo?, preguntó en voz baja. María vaciló. ¿Podemos entrar? Nosotras solas. Me aseguraré de que no venga nadie más. Esa visita fue más tranquila. Más tensa. Raya no se acomodó enseguida. Jamie no se sentó tan cerca. Pero, al final, volvieron a encontrar la calma, aunque fuera más lenta. María los observaba a ambos, uno más viejo de lo que su especie debería ser, el otro más joven de lo que él merecía sentirse. Se habían visto arrastrados a algo más grande de lo que habían pedido. Sin embargo, ninguno de los dos se marchó. Aquella tarde, el director del zoo convocó una reunión. La junta estaba nerviosa. Los patrocinadores llamaban. Los medios de comunicación ofrecían dinero por entrevistas. Tenemos que gestionar esta historia, dijo el director de Relaciones Públicas. Controlar la narrativa. ¿Cuál es la narrativa?, preguntó María, cruzada de brazos. Que un animal roto encontró a un niño roto, dijo alguien. Y juntos están completos, añadió otra persona, medio en broma. La gente ya no se cree ese tipo de historias, murmuró un miembro de la junta. Lo harán, dijo María. Si no lo estropeamos. Salió pronto de la reunión y se dirigió al edificio de investigación. Tenía una contraseña para acceder a la base de datos de comportamiento, todos los archivos del zoo sobre cada animal. El expediente de Raya era largo. Notas médicas, informes de agresiones, gráficos de alimentación. Pero en lo más profundo del archivo escaneado, María encontró algo extraño. Una nota manuscrita del veterinario que la recibió por primera vez en el extranjero. Mencionaba un número tatuado débilmente en la cara interna del muslo. Parece una antigua marca de identificación. No es estándar. Posiblemente de circo o comercio privado. El código tenía 5 dígitos. María lo copió. Algo le picaba en el fondo de la mente. Esa noche, pidió un favor a un amigo de un registro internacional de animales salvajes. Tardó 2 días en recibir respuesta. Cuando llegó, María la leyó 3 veces. La identificación correspondía a un tigre rescatado en Europa del Este. Incautado en un circo ambulante. El animal estaba muy sedado y lo encontraron encadenado en un remolque, junto a otro tigre. Un macho. Sin nombre. Murió durante el transporte. A María se le revolvió el estómago. Hizo clic en el siguiente documento. Fotos. Registros de transporte. La evaluación de un veterinario. Y finalmente, un nombre garabateado con bolígrafo en un formulario. Raya,
sobrevivió. Había pasado por un infierno. Y lo que es peor, había perdido al único tigre que había compartido su sufrimiento. Y ahora estaba aquí. En una jaula. Sola otra vez. Hasta Jamie. María lo imprimió todo y lo guardó en una carpeta. No sabía si Jamie lo entendería todo, pero necesitaba que lo tuviera. Necesitaba que viera que el silencio de Raya no era vacío. Era supervivencia. Cuando Jamie llegó al día siguiente, le entregó la carpeta. Léela cuando estés listo, le dijo. Jamie no la abrió de inmediato. Pasó la visita en silencio, sentado junto a Raya como siempre, con la mano apoyada en la rodilla, a escasos centímetros de la pata de ella. Ella no se movía, pero no le quitaba los ojos de encima. Y cuando la visita terminó y Jamie regresó a la puerta, susurró, casi para sí mismo. Sé lo que se siente, perder a la única que te ha visto. Apretó la carpeta contra su pecho. Solo hacía falta un titular para cambiarlo todo. Niño y bestia, el increíble vínculo entre un niño y un tigre asesino. La noticia corrió como la pólvora. Las noticias nacionales y luego los medios internacionales se hicieron eco de la historia. Los programas matinales pidieron entrevistas. Los grupos de defensa de los animales se pronunciaron. Algunos lo calificaron de hermoso. Otros lo calificaron de imprudente. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Que los depredadores pueden ser mascotas? María estuvo a punto de tirar su café a la pantalla. Pero lo que más le frustraba era cómo se equivocaban una y otra vez. Raya no era mansa. Jamie no era intrépida. Lo que compartían no tenía nada que ver con la propiedad o el control. Era algo más suave. Más viejo. Más tranquilo. Pero ya nadie quería tranquilidad. Cuando Jamie llegó al zoo aquella semana, había barricadas en la puerta principal. Reporteros. Turistas. Gente con pancartas. Unos pocos de apoyo, la mayoría críticos. No dejen que el niño se acerque a la bestia, decía una. Liberad a Raya, decía otro. Jamie se mantuvo encapuchado y con la mirada baja. María se reunió con él en la entrada de personal y le acompañó por el pasillo trasero. No dijo nada hasta que llegaron a la puerta. No quiero ser famoso, dijo en voz baja. María se agachó a su lado. No lo eres, le dijo. Solo eres, visible ahora. Él no contestó, pero la forma en que miraba el recinto se lo dijo todo. Ya no parecía un santuario. Parecía un escenario. Raya estaba inquieta. Paseaba. Su cola se movía en arcos agudos e irregulares. Percibía la tensión. María sabía que los animales no entendían de política ni de medios de comunicación, pero sí de energía. Absorbían las emociones como el sonido. El recinto de Raya, antes silencioso, se había convertido en una cámara de ecos. Las cámaras chasqueaban detrás de los árboles. Incluso con el acceso restringido, la gente encontraba formas de asomarse. Los drones zumbaban por encima. Los de seguridad tuvieron que instalar redes para impedir que entraran. Jamie se sentó en su sitio habitual, pero Raya no se acomodó. Recorrió el perímetro, deteniéndose de vez en cuando para mirarle, y luego siguió avanzando. Jamie no habló. No intentó detenerla. Se limitó a esperar. Pasaron 10 minutos. Luego 20. Finalmente, se puso de pie y retrocedió. Hoy no me quiere aquí, dijo. María sintió que algo le oprimía el pecho. No eres tú, dijo. Es todo esto. Jamie no discutió. Se limitó a asentir. Al día siguiente, no vino. María trató de mantener el horario, pero algo había cambiado. El comportamiento de Raya retrocedió. Volvió a dejar de comer. Dormía menos. Empezó a arañar la base de su recinto. No violentamente, solo de forma repetitiva.
Un lento movimiento de excavación. Una y otra vez. Como si intentara desenterrar algo que llevaba demasiado tiempo enterrado. El veterinario ajustó su dieta. El conductista sugirió juegos de enriquecimiento. María no dijo nada. Sabía lo que le faltaba. Janie se ausentó durante una semana. María no le presionó. Pensó que necesitaba tiempo. Pero cuando por fin volvió a verlo, no fue en la puerta. Estaba en el jardín trasero, detrás del ala del personal, sentado solo en un banco de piedra. Parecía cansado. Más pequeño. Como si el silencio le hubiera atrapado. He leído el expediente, dijo sin levantar la vista. María se sentó a su lado. La parte sobre el otro tigre, su hermano. María asintió lentamente. Creemos que era su compañero. O su hermano. Quizá ambos. Estuvieron juntos durante años antes del rescate. Luego él murió en el transporte. Ella ha estado sola desde entonces. Jamie se apretó más la capucha. Nunca estuvo enfadada, dijo. Simplemente estaba sola. María esperó. Creo que lo empeoré. No, dijo ella suavemente. Tú lo hiciste soportable. Él se volvió hacia ella por primera vez. Tenía los ojos enrojecidos, pero secos. ¿Puedo volver a entrar? Ella dudó. Es arriesgado. Hay gente vigilando. Gente que quiere cerrarlo todo. Entonces déjalos mirar, dijo Jamie. Que vean lo que es en realidad. María organizó una visita especial. 1 hora. Sin medios de comunicación. Solo ella, Jamie y un fotógrafo de vida salvaje en quien confiaba, alguien que sabía cómo desaparecer detrás de un objetivo. No era un truco. Era documentación. Jamie entró en el recinto en silencio. Raya ya estaba fuera, esperando en la hierba. No se paseó. Ni gruñidos. Solo quietud. Jamie caminó lentamente hacia ella. Ella se paró. Se encontraron en el centro. Y ella apoyó la cabeza en su pecho. Ni una embestida. Ni un espectáculo. Un momento. Ella cerró los ojos. Él cerró los brazos alrededor de su enorme cráneo, sin apretar, solo descansando. María se secó una lágrima de la cara. El fotógrafo hizo 3 disparos. Luego se detuvo. Las fotos nunca se publicaron. Se las dieron a Jamie. Las metió en una caja de zapatos debajo de la cama, junto a la única foto que le quedaba de su padre. Seguía sin hablar de él. Pero un día, sentado en el banco junto al recinto de Raya, le contó a María algo que nunca le había contado. Mi padre se fue después de pegarme. María se quedó paralizada. Jamie mantuvo la mirada fija en el tigre. Yo tenía 7 años. Gritaba. Luego se callaba. Y cuando se callaba, era peor. María sintió que sus manos se cerraban en puños. Janie continuó, en voz baja. Una vez me escondí en el sótano con mi perro. Era un chucho. Desaliñado. Marrón. Se sentaba delante de mí como una pared. Sonrió débilmente. Una vez le gruñó a mi padre. Solo una vez. Luego se fue. María no preguntó qué había pasado. No tenía por qué. Jamie metió la mano en la mochila y sacó su cuaderno de dibujo. Pasó a una nueva página. Empezó a dibujar. Esta vez no era Raya. Era el perro. Y un tigre. Sentados uno al lado del otro. La carta llegó un jueves, perfectamente doblada en un sobre con el sello oficial del zoo. María la encontró en el buzón del personal, pero no iba dirigida a ella. Iba dirigido a Jamie. No lo abrió. Se la llevó a casa, la guardó durante 2 días y finalmente se la entregó en un banco detrás de la pajarera donde a veces se reunían en los días más tranquilos. No parecía sorprendido. Solo cansado.
Lo abrió despacio, como si ya supiera lo que iba a decir. Dentro había un aviso impreso de la Junta. Debido a la continua atención de los medios de comunicación y a las preocupaciones planteadas por asesores de seguridad externos, el programa de acceso especial que permite el contacto directo entre el sujeto R01, y el visitante menor de edad, Jamie Reas, se suspenderá a la espera de una nueva revisión. No se trata de un cese permanente, sino de una medida de precaución hasta que se completen las evaluaciones de responsabilidad legal y de seguros. Jamie no dijo ni una palabra. Dobló la carta una vez, con cuidado, luego la metió en su cuaderno de dibujo y se quedó mirando la grava bajo sus zapatos. María se sentó a su lado. He luchado, dijo. Pero hay presiones desde arriba. Funcionarios municipales. Patrocinadores. Jamie asintió una vez. No pasa nada. No lo está. Lo es, dijo él, pero su voz se quebró en la última palabra. María lo miró, pero él no levantó la cabeza. Se quedó allí sentado, respirando despacio, como si con el silencio no fuera a desmoronarse. Aquella noche, María paseó por el zoo a deshoras. La seguridad había duplicado las patrullas desde que se conoció la historia. Los drones estaban en tierra. Las furgonetas de las noticias daban vueltas a la manzana. Alguien había intentado escalar la valla exterior la semana anterior, supuestamente para liberar al tigre. El personal estaba nervioso. Pero los animales lo sentían peor. Raya llevaba 2 días sin comer. Se paseaba por la valla todas las mañanas y luego se acurrucaba junto a la puerta lateral por la que solía entrar Jamie. Se quedaba allí tumbada durante horas, con la cabeza levantada y las orejas vueltas hacia el viento, como si estuviera escuchando algo que ya no podía oír. María se quedaba con ella hasta tarde. Se sentaba en la hierba al otro lado de los barrotes y le contaba historias sobre la primera vez que llegó, sobre la primera vez que gruñó, la primera vez que dejó que María se acercara sin abalanzarse. ¿Recuerdas lo destrozada que estabas?, susurró María. ¿Sabes cuánto le cambiaste? Raya no se movió. María lloró en silencio, por las dos. Jamie no volvió en una semana. Ni al zoo. Ni a las llamadas de María. Tampoco fue a la escuela. Desapareció por los rincones de la ciudad, como hacen los animales vagabundos, sin esconderse, a la deriva. María se preocupó. La junta del zoo no preguntó. Entonces, una mañana temprano, justo antes del amanecer, María recibió un mensaje. Una foto. Jamie. Sentado en la hierba. Dentro del recinto de Raya. Ella corrió. No a seguridad. No a la junta. Directamente al recinto. Él estaba allí, tal y como mostraba la foto. Acurrucado junto al tigre, con los brazos alrededor de las rodillas, la cara oculta bajo la capucha. Y Raya, pegada a él, como una roca de aliento y pelaje, con la barbilla apoyada en sus zapatos y la cola enroscada detrás de ella. María no gritó. No exigió respuestas. Se limitó a pararse al borde del muro y decir en voz baja, esperaba que atravesaras la puerta. Jamie levantó la vista. No quería que nadie lo supiera, susurró. Demasiado tarde. Volvió a mirar hacia abajo. Se la van a llevar, ¿verdad? María se quedó helada. ¿Qué has oído? Hay una petición. La he visto en internet. La gente quiere que la trasladen a un santuario. Algunos quieren que la sacrifiquen. Las manos de María se apretaron. Nada de eso está decidido. Sigo luchando. Creen que es peligrosa, dijo él. Porque es tranquila. Es peligrosa porque sobrevivió. Asintió. Como yo. Se sentaron en silencio. El cielo empezó a clarear. Una leve brisa recorrió el recinto, levantando polvo y pelaje suelto en el aire. Raya parpadeó lentamente. Luego cerró los ojos. 2 días después,
La Junta convocó una reunión de emergencia. Alguien había filtrado la foto. Ahora estaba en todas partes, titulares, paneles de debate, artículos de opinión. Algunos estaban furiosos. Otros se emocionaron hasta las lágrimas. El zoo recibió decenas de amenazas. Y otras tantas donaciones. Los límites estaban trazados. Había que actuar. María se plantó ante ellos y solo dijo una cosa. Si los desmontáis ahora, no estaréis protegiendo a nadie. Los estáis rompiendo a los dos. Pero la decisión ya estaba tomada. Se prohibió a Jamie entrar en el zoo. Se presentó una orden de alejamiento. No legal, no formal, solo un pedazo de papel de los asesores legales para reducir el riesgo. El recinto de Raya se cerró al público. Y se hicieron planes silenciosos para trasladarla a una instalación más grande en otro estado. María se enteró por correo electrónico. Nadie se lo dijo a la cara. Llamó a Jamie. No contestó. La noche antes del traslado, María abrió la puerta de servicio por última vez. No trajo comida. Ni portapapeles. Ni a nadie más. Solo a sí misma. Se sentó junto al borde de la cueva. Y Raya caminó hacia ella. Despacio. Deliberadamente. Apoyó la cabeza en el hombro de María y permaneció allí durante mucho, mucho tiempo. María lloró. No intentó detenerla. No fingió ser fuerte. Y cuando por fin susurró, lo siento, Raya se dio la vuelta, volvió a las sombras. Y desapareció de la vista. El recinto se sentía vacío sin ella. Incluso con los cristales limpios, la hierba recortada y las señales pulidas, era obvio que se habían llevado algo. El espacio ya no resonaba. Estaba quieto, inacabado, como un libro que alguien hubiera cerrado demasiado pronto. Los visitantes pasaban sin detenerse. La placa exterior que antes rezaba, Raya, tigre de Bengala, había sido retirada. La verja estaba cerrada. El personal dejó de hablar de ella, como si pronunciar su nombre pudiera remover algo demasiado pesado que cargar. Pero María seguía viniendo. A deshora. Por la mañana temprano. Se sentaba en el banco cerca de la pared, con el cuaderno en el regazo, a veces mirando la cueva, a veces escribiendo, aunque la mitad de las veces el bolígrafo no se movía. No sabía qué hacer consigo misma. El zoo avanzaba. Los horarios se ajustaron. Se abrieron nuevas exposiciones. Pero nada era lo mismo. Jamie no había hablado con ella desde esa noche. Le dejó mensajes. No contestó. Preguntó en los alrededores, al personal del colegio, a los vecinos, incluso al viejo de la bodega de la esquina donde a veces compraba lápices y caramelos baratos. Nadie le había visto. Durante semanas, fue como si hubiera vuelto a desaparecer. Entonces, una mañana, llegó un paquete a la puerta de María. No llevaba remitente. Dentro, un mapa doblado, una fotografía y el cuaderno de dibujo de Jamie. Lo abrió despacio, hojeando páginas llenas de silenciosa belleza, Raya durmiendo, Raya estirándose, Raya con ojos que contenían galaxias. En la última página, escritas con gruesa tinta negra, había 5 palabras. Nunca se separó de mí. La foto era granulada, claramente impresa de un archivo antiguo. Mostraba a 2 tigres enjaulados, delgados, heridos acurrucados en la esquina de un remolque de transporte. Uno era inconfundiblemente Raya. El otro, tenía una cicatriz sobre el ojo izquierdo. Y una etiqueta en su collar que decía, R06. María ya había visto la foto. Estaba en los antiguos archivos de rescate, enterrada en lo más profundo del archivo, Raya y el tigre macho con el que había llegado. El que figuraba como, fallecido en tránsito. Pero ahora había algo en la imagen que la atormentaba. La etiqueta. La cicatriz. La fecha. Sacó el archivo. Comprobó los registros.
R06 fue declarado muerto en ruta durante una escala en Frankfurt. Pero nunca hubo una foto confirmada del cuerpo. Solo faltaba una etiqueta, una anotación de «no responde» y una sola línea que nunca antes le había llamado la atención. Animal redirigido bajo la Directiva de Emergencia 14B debido a inestabilidad médica. Redirigido. No enterrado. No incinerado. No se había confirmado su muerte. A María le dio un vuelco el corazón. Buscó en la base de datos internacional de rescates de la Directiva 14B. Y lo encontró. Un registro de transporte archivado de R06, redirigido a un santuario completamente diferente. Un santuario que, según las últimas actualizaciones, seguía activo y al que acababan de trasladar a Raya. María hizo la llamada inmediatamente. La mujer que contestó no hablaba mucho inglés. Pero cuando María le explicó quién era y qué buscaba, la mujer hizo una larga pausa. Luego dijo, creo, que tiene que venir a verlo. María no fue sola. Llevó a Jamie. Él no habló durante el trayecto en coche. Se sentó con el mapa en el regazo, el cuaderno de dibujo contra el pecho, los dedos agarrando las esquinas como si fueran a desaparecer. Cuando llegaron al santuario, todo estaba tranquilo. No había gente. No había tablones. Solo árboles. Aire puro. Y animales que no caminaban. Los condujeron hasta el extremo de la reserva, donde había un recinto rodeado por un espeso bosque. Estaba abierto, sin barrotes ni jaulas, solo protegido. La mujer les indicó que esperaran. Y entonces gritó un nombre entre los árboles. Rohan. Jamie parpadeó. Rohan, repitió. La mujer asintió. María se volvió lentamente hacia él. Ese es el nombre de tu padre. Jamie no respondió. Pero se le cortó la respiración. Y entonces, del bosque, salió un tigre. No era Raya. Pero más viejo. Más grande. Con una cicatriz sobre su ojo izquierdo. Y un andar lento y cuidadoso. Caminó directamente hacia la valla, se detuvo a pocos metros de Jamie y se quedó totalmente inmóvil. Un sonido grave llenó el espacio. A Jamie le fallaron las rodillas. Se tiró al suelo. Y lloró por primera vez en años. Los registros llegaron más tarde. Las comprobaciones cruzadas lo confirmaron. El tigre macho, mal fichado, mal encaminado, había sobrevivido aislado durante casi una década antes de ser reubicado de nuevo con un identificador genérico. Nadie sabía que había formado parte de la pareja original. Hasta ahora. María se quedó mirando los papeles, intentando conciliar cómo algo tan enorme, tan vivo, se había perdido por un error administrativo. Pero Jamie no parecía sorprendido. Ella siempre lo supo, dijo en voz baja. Ella lo esperaba. ¿Y a mí? María le puso una mano en el hombro. ¿Crees que ella te trajo aquí? No creo, susurró él. Lo sé. Se quedaron durante horas. El santuario lo permitía. Sin equipos de noticias. Sin reporteros. Solo un niño, un tigre y el fantasma de otro que nunca se había ido. Jamie volvió a dibujar. Esta vez no de la imaginación. Dibujó a Raya. Pero detrás de ella, entre los árboles, dibujó una forma. La silueta de otro tigre. Y un niño. Caminando uno al lado del otro. Al final de la página, escribió. Algunas despedidas no son finales. Son instrucciones. Cuando Jamie volvió a la ciudad, estaba más silenciosa de lo que recordaba. No en sonido, sino en ruido que ya no importaba. Las voces airadas, los titulares, el ruido de la gente que no había estado allí, que no había visto lo que él había visto, que nunca se había sentado en la hierba junto a una criatura que veía a través de él, ahora ya no significaban lo mismo. El mundo podía gritar. Pero Jamie había aprendido a escuchar algo más profundo.
No volvió al colegio de inmediato. Tampoco visitó el zoo. En lugar de eso, volvió a los lugares donde solía esconderse, el callejón detrás de la bodega, el tejado encima de la lavandería, el camino detrás del parque. Y en cada uno de ellos dejó algo pequeño. Un boceto. Una nota. Un dibujo de un tigre acurrucado junto a un niño. Sin nombre. Sin título. Solo la forma de un vínculo que una vez los había salvado a ambos. María vio uno de los dibujos en un cartel de una parada de autobús 3 semanas después. Alguien lo había cogido, escaneado e impreso sobre el cristal con las palabras: algunas cosas nos protegen en silencio. Otro apareció en un mural del centro, el rostro de Raya pintado sobre una pared de ladrillo con líneas suaves y audaces. Debajo, ella escuchó. La ciudad no olvidó. Jamie no se había hecho pública, pero la historia había cobrado vida propia. No la versión sensacionalista. La real. La gente había dejado de hablar de miedo y había empezado a hablar de confianza. Los niños empezaron a escribir cartas al zoo, no exigiendo ver a Raya, sino dándole las gracias. Agradeciéndole que les hubiera enseñado algo que no sabían cómo nombrar. María las leyó todas. Las guardó en una carpeta llamada Cartas de Raya. Nunca volvió a abrir la carpeta. Lo dejó vacío. No como exposición, sino como un memorial. La hierba creció. La cueva se oscureció. El cartel nunca volvió a colocarse. Pero cada mañana, una flor fresca aparecía cerca de la puerta. Nadie vio quién la dejó. Nadie lo necesitaba. Una mañana, meses después, Jamie visitó a María en su despacho. Era más alto. Un poco más fuerte. Pero aún callado. Le entregó una carpeta. Dentro había una propuesta de proyecto. Una asociación entre el santuario y el zoo de la ciudad. Un programa de arte a distancia en el que los niños serían emparejados con animales específicos, la mayoría nunca cara a cara, pero conectados a través de historias, dibujos, escritura y cuidados. El objetivo no era domesticar ni adiestrar. Se trataba de ver. Todos los animales, dijo en voz baja, deberían ser recordados por algo más que por lo que la gente temía de ellos. María enjugó la humedad de sus ojos. Asintió con la cabeza. Te ayudaré a construirlo, dijo. Llamaron al programa Vínculos Silenciosos. La primera sesión emparejó a una niña llamada Lily, de 8 años, con un viejo leopardo que nunca se había encariñado con la gente. Lily dibujaba todos los días, árboles, estrellas, sueños. Al cabo de un mes, el leopardo empezó a dormir cerca del cristal cada vez que Lily pegaba sus cartas en la pared. La segunda sesión emparejó a un niño llamado Elías con un cuervo que había sido rescatado tras perder un ala. El chico nunca había pronunciado una frase completa en clase. Pero su primera carta decía: tú vuela a tu manera. Yo caminaré a la mía. A partir de ahí creció. Jamie nunca pidió créditos. Simplemente siguió apareciendo. Ayudando. Escuchando. Atento a las señales. Una mañana de invierno, María recibió un paquete del santuario. Ninguna carta. Solo una foto. Raya. Tumbados junto a Rohan en la hierba, sus cuerpos se curvaban como una ola reflejada, las colas se tocaban. A sus pies, arañado en la tierra con toscas marcas de garras curvadas, había un semicírculo. Un símbolo involuntario. Una marca compartida. María enmarcó la foto y la colocó en el pasillo de la vieja guardería, encima del banco en el que Jamie solía esperar. No puso ningún pie de foto. No le hacía falta. En el primer aniversario del traslado de Raya, Jamie visitó el cementerio de animales rescatados del zoo, el que la mayoría de los visitantes nunca veían, oculto bajo el viejo robledal. Allí había ahora una lápida, recién colocada, con un nombre tallado cuidadosamente a mano. Raya. Esperó. Ella vigilaba.
nos devolvió a nosotros mismos. Jenny permaneció largo rato junto a ella, con el cuaderno de dibujo bajo el brazo y las manos en los bolsillos del abrigo. El viento se movía entre los árboles. No era fuerte, solo constante, como una respiración. Abrió el cuaderno y hojeó la última página. Hacía semanas que no lo tocaba. Sacó un lápiz y empezó a dibujar. Esta vez dibujó un bosque, nada salvaje ni amenazador. Solo árboles interminables, extendiéndose hasta un horizonte tranquilo. En el centro, caminaba una tigresa. Y a su lado, un niño. Sin correa. Sin jaula. Solo movimiento. Y justo detrás de ellos, en suaves líneas de carbón, la tenue silueta de otra pareja,